A partir de este momento y durante 120 minutos, Agustín Aranda, Diego Fiori, Maricruz Moyano, Sole Pedrana y Claudio Sokolsky hacen Cana Bitácora. Un viaje de saber compartido, un programa dedicado exclusivamente a la planta milenaria. ¿Nos acompañan? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Cana Bitácora. Esta noche con Santiago Pereira, operando los controles. Le mandamos un abrazo grande a Fede Pasos, mientras esperamos que lleguen el resto de los integrantes de este programa que hacemos todos los jueves de 21 a 23 en Radio Universidad. Nos pueden seguir en el 103.3, sino por el streaming radio.unr.edu.ar. Allí nos pueden escuchar o bajándose la aplicación, que desde allí también podés mandar mensajes para hablar con nosotros, si quieren, si tienen ganas, sino al teléfono, ¿no? Al 3413-886677. Bueno, ese eco que retumba es Agustín Aranda que llega. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo estás? Muy bien, Clau. ¿Ustedes? Bien. Tranqui? ¿Ya saludaste a Santi? Sí. Le mandé un abrazo a Fede, Pasos desde acá también. Mimos y porros para Fede. Exactamente. Exacto. Bueno, después del receso invernal... Sí, tuvimos una semanita de descanso, merecido Bien. Descanso, como siempre decimos. Y hoy volvimos cargados con un programa que va a estar muy bueno. Va a estar muy bueno porque primero vamos a viajar a Chile. Vamos a hablar con gente de Chile, con Eleva Chile. Y nos van a contar algo que van a poder ver de alguna manera si se prenden este domingo a las redes sociales. Con una charla muy interesante. Nos va a contar bien Ricky en unos instantes. Vamos a hacer un pequeño corte. Y después vamos a tener una charla con Paf, con así signo de admiración al final, que es el proyecto de asistencia en fiestas, que es un proyecto que tiene intercambios hace varios años y que desde 2021 están haciendo testeo de pastillas en fiestas electrónicas en Cava. Ajá. Así que bueno, la verdad que como Bien. proyecto de reducción de daños es muy interesante, así que nos sumamos a la charla con ellos y vamos a conocer un poquitito de qué va PAF. Bueno, y mientras esperamos que lleguen Mari y Diego Fiori, el chico del mediodía, El chico del mediodía. que ya seguramente están por llegar, contarles también que en la segunda hora vamos a tener una entrevista con la diputada provincial Sonia Martorano, porque hace unos días presentó un pedido de informes para conocer la situación del CITCAM, el centro de investigaciones que el gobierno anterior había instalado allí en Montevera, cerca de la ciudad de Santa Fe, y que, bueno, según las últimas informaciones, que nosotros también lo habíamos comentado acá en programas anteriores, estaba en un estado de abandono y deterioro importante. Entonces, bueno, vamos a preguntarle a la diputada, ex ministra de Salud también. Sí, también podemos hablar de salud con ella. Podemos hablar cual. claramente de salud. Y bueno, y después lo de siempre, menos sorteos, porque hoy no tenemos sorteos. Estamos preparando un nuevo sorteo. Vamos a ir con entrevistas, vamos a viajar a Chile, vamos a estar en Cava y también acá en la provincia de Santa Fe para ver cómo está la cosa en términos generales. Después, bueno, en términos particulares, todo está por verse, claramente. Así que bueno, rápidamente, porque tenemos muy poquito tiempo para lo de siempre, que nosotros cuando arrancamos el programa tratamos de, contar alguna cuestión vinculada o al clima, a la naturaleza o... Claro. O en este caso las sillas hermosas que tiene el estudio son increíbles, no paro de moverme. Quería evitarlo porque... Sí, pero me encanta, me estoy moviendo un montón. ¿Sí? Chico con juguete nuevo. Sí. ¿No? Sí, que de eso se trata. Así que bueno, Santi, si te parece, arrancamos así con un temita y después vamos a conectar con Ricky, que nos está esperando en Chile, para hablar de Eleva Chile y este foro que se va a hacer el próximo domingo por Zoom, y estate atento porque vamos a dar toda la data. Así que vamos, dale. Listen to my heart. Yeah, I'll fall down. Someone help me off of the ground. Nelson and Star. He's got 10 grandkids. She's a third missus. He grooves around
and intensive care, strutting his stuff. He's got the perfect mullet hanging down his back. When Star walks in, gives a little wiggle, makes old Nelson grin, tucks me in, touches my feet. Hey buddy, you know, you got a slow heartbeat. Listen to my heartbeat. Yeah, listen to my heartbeat. And the marching band plays along, plays a morphine song on the charity ward. Yeah, the marching band plays its song. Yeah, I'll fall down. Someone help me off of the ground. Yeah, I'll fall down. Someone help me off of the ground. And opposite me, Brenda the Alky coughs so deep. It's the drugs and the drink, could happen to anyone. Sure makes me think. And the bed beside her is full of cables and leads. Nobody visits, nobody grieves. Listen to my heartbeat. Yeah, listen to my heartbeat. Nelson and Star, he's got 10 grandkids, she's the third missus. Star takes some blood out of my arm, rolls me over just like that. Listen to my heartbeat, slow but clean, while Brenda the Alky looks so mean. They wheel her out, she starts to cry. If I don't get better, I'm gonna die. I'll go cold turkey till I'm clean. I'll go to jail, but you get the morphine. Listen to my heartbeat. Yeah, listen to my heartbeat. And the marching band song plays in the morgue at the charity ward. Yeah, the marching band plays its song. Listen to my heartbeat. Someone help me off of the ground. Seguinos en las redes del programa. Instagram, @SomosCanabitácora. Facebook, Canabitácora. Y si querés escuchar los programas completos de la primera temporada, están en YouTube. Búscalos en Canabitácora. Un viaje de saber compartido. Bueno, 10 minutos pasaron de las 9 de la noche, el primer tramito de Canabitácora, ya con Diego Fiori sentado en el estudio principal de la radio. ¿Cómo anda la banda? Muy bien. Buenas noches para todas y todos. Ese es el mío. Ese es el suyo. Sí. No toco nada hasta dentro de un ratito, entonces. No toco nada sin tocarlo, decía la canción, ¿no? ¿Cómo andan? ¿Todo Muy bien? Sí, todo bien. Me alegro. No sé qué pasó en este día que se metió una especie de primavera en el invierno, pero buenísima. Es el mío, justo. Es el tuyo. Perfecto. Ahí va. Estamos hablando de los retornos, contémosle a los Sí, oyentes sí. que estamos hablando de los Claro. retornos. No, ¿de qué retornos? Pará. Es lo que no tenemos, pero se llama retorno técnicamente lo que tenemos en las orejas. Bien, Directamente. me había puesto como medio nervioso.
No quiere retorno de ninguna manera. No, por favor, quedó ningún claro, retorno. quedó Bueno, claro. Diego, contábamos en la apertura del programa que rápidamente vamos a ir a hacer la entrevista con nuestro primer invitado, porque hoy tenemos un programa muy compacto con muchas entrevistas y queremos que todas salgan bien, con tiempo, con espacio y con ganas de contar cosas, ¿verdad? Tal cual. Entonces el domingo tenemos este ciclo que es 420 sin alarmas, que tiene como objetivo compartir conocimientos, herramientas y narrativas para proteger y salvaguardar los derechos culturales canábicos. Esto es a las 21 de Argentina, es por Zoom. La convocatoria es organizada por la Cátedra Libre de Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNL de La Plata, el Observatorio Europeo de Consumo y Cultivo de Cannabis. Esto es de España, ¿sí? Entre otras organizaciones está la Fundación Todo lo que Cultivas Eleva de Chile, y con justamente Ricardo Carvajal Cortés, alias @guerrero psicodélico, que es director justamente de Eleva. Vamos a charlar un poquitito de lo que va a pasar este domingo. Rick, ¿estás ahí? Sí, hola, muchas gracias. Buenas noches, gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros cómo estáis? Bien, muy bien, contentos y la verdad felices por saber que se va a juntar un montonazo de personas de distintos países a hablar de esto que son los derechos canábicos, digamos, el patrimonio inmaterial. Contame un poquitito cómo armaron este 420 sin alarmas. Sí, a ver, mira, te cuento. Ocurrió que hicimos una red, una alianza, gracias a Lila Torres de la Cátedra de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Universidad de La Plata. Pudimos generar una alianza ya que ellos venían estudiando teóricamente lo que era el patrimonio cultural inmaterial canábico, y nosotros aquí por nuestro lado en Chile veníamos haciéndolo en la práctica. Entonces nosotros en la práctica, ya que tuvimos como un pie forzado, por así decirlo, tuvimos que hacer el evento del Día de los Patrimonios Culturales del 2023. Entonces inscribimos un evento que se llamaba 420 Horas de Cultura, donde nos reivindicamos como cultura canábica y nos autoprogramamos como patrimonio cultural inmaterial, como definiendo las características que tiene este. Ahí va. Entonces, pues las características que tiene el patrimonio cultural inmaterial y lo que une y la base, la semilla, por así decirlo, es el conocimiento del uso y el cultivo del cannabis. El conocimiento del uso y el cultivo es lo que se transmite de generación en generación. Entonces, ahí reconocemos 4 dimensiones de la conexión que tiene el ser humano con la planta, que es la recreativa, la industrial, la medicinal y la espiritual. Luego de eso, nos damos cuenta de que esto que mantiene viva la transmisión es desarrollado desde el underground, desde la calle, desde lo más urbano y aborigen, por así decirlo, del cultivo del cannabis, hasta llegar a ser institucionalizado en universidades y en libros, en revistas, en documentales. Entonces, otra característica que tenemos como cultura es que tenemos nuestros propios instrumentos de culto y de uso, que tenemos nuestros propios símbolos y rituales. El mismo 420 ya es un símbolo instalado en la sociedad moderna. Y lo último, lo penúltimo, por así decirlo, la comunidad tiene sus propios representantes y figuras icónicas, y esto nos hace que tengamos una autoconciencia frente a las personas que están representándonos y que valga la redundancia, representan algo significativo para nuestra identidad. Entonces, lo que nos diferencia de una narcocultura, que es la antítesis y el antagonista de esto, es que en el fondo nosotros como cultura canábica tenemos la promoción de prevención de riesgos y reducción de daños. Entonces eso, dándose en el caso a partir de las revistas Cáñamo, por así decirlo, en las revistas Cáñamo nos han dado la autoconciencia constantemente de hasta dónde podemos llegar, y así se han desarrollado documentales, un montón de youtubers, un montón de influencers que van generando esto. Y la última característica que convalida nuestra cultura canábica, por ejemplo aquí en Chile, es que somos una comunidad de más de 6 millones de usuarios de cannabis. Y eso es lo que nos mantiene vivos y hace que esta cultura sea mutable y que sea próxima en el tiempo como una transformación social. Rick, ¿y quiénes participan justamente para abonar a este patrimonio inmaterial? ¿Quiénes se acercan para decir, mira, yo creo que esto es patrimonio inmaterial del movimiento canábico? Mira, nosotros aquí en Chile, como Fundación Todo lo que Cultiva de Eleva, lo que hicimos fue hacer una convocatoria de todas las organizaciones canábicas que representan el rubro. Se manifestaron Fundación Daya, Mamá Cultiva, Fundación Utopía, Dios te salve María, y una infinidad de otras organizaciones
tanto públicas como privadas, que son parte de la comunidad canábica y que se reunieron desde el primer día cuando hicimos el manifiesto a autoproclamarnos como patrimonio cultural canábico. El gobierno de Chile tiene un salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial que se hace a través de una solicitud ciudadana. Entonces nosotros como fundación hemos adoptado la misión de tener que llevar la solicitud ciudadana con la junta de firmas virtuales y la junta de firmas presenciales y un documental llamado Cannabis, Patrimonio Cultural Inmaterial, al salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial del gobierno de Chile y así ser visto y analizado y empezar un proceso para ver si en verdad la cultura canábica podría ser un patrimonio cultural inmaterial y podría ser protegido como un tesoro vivo que está en la humanidad. Y para entender el paralelismo, el gobierno de Chile tiene otros tesoros vivos, tiene otros patrimonios inmateriales. Ustedes quieren entrar en esa lista, pero ¿quiénes están ya en esa lista? En esa lista están bailes religiosos, por ejemplo. También hay artistas circenses. El circo también se consideró como un patrimonio cultural inmaterial y tiene estas representaciones. De hecho, también hay algo súper interesante, por ejemplo, en la gente de los bailes religiosos que nosotros como comunidad canábica también lo tenemos, que es el retrocruce, por así decirlo, que le hemos puesto, que es que la gente más joven le enseña a la gente de más edad a cultivar y a utilizar el cannabis de una mejor manera para evitar riesgo y prevenir daños. Entonces, bueno, ese sería un paralelismo que tenemos con alguna otra cultural inmaterial. Claro. Rick, ¿cómo elegiste? Porque me dijeron que vos de alguna manera fuiste el ideólogo del nombre de 420 Sin Alarmas. ¿Cómo fue esto de Sin Alarmas? Mira, sí, es que partió después del Día de los Patrimonios de este año, que este año hicimos el Día de los Patrimonios, en vez de ponerle 420 horas de cultura, le pusimos 420 horas de paz, porque creemos que el mundo está en guerra en estos momentos y nosotros mismos tenemos que empezar a tomar conciencia y a tomar reflexión sobre la paz que necesitamos. Y bueno, además de la paz mundial, necesitamos una regulación para que se acabe la guerra contra el narcotráfico, porque la guerra contra el narcotráfico es lo que nos ha generado este impacto y nos tiene a los usuarios de cannabis que no somos traficantes, no nos tiene en un lugar en paz. Entonces, después de ese evento, hicimos el primer evento con la Cátedra del Patrimonio Cultural Inmaterial, que fue 420 en Alarmas, que fue el primer encuentro que hicimos para entregar derechos fundamentales de derechos culturales asociados con la cultura canábica para que la comunidad se entere de que hay derechos que nos pueden proteger como cultura. Entonces, después de eso, hicimos un grupito con gente de Costa Rica, gente de Perú, gente de Argentina, que empezamos a desarrollar el ciclo de charlas y encuentros que estamos haciendo ahora, que es 420 Sin Alarmas, porque en el fondo creemos que si damos el conocimiento a las personas, vamos a poder empezar a expandir el movimiento y vamos a poder generar un cambio real, porque en el fondo si que uno no hace los cambios no lo va a hacer nadie. Rick, ¿cómo estás? Buenas noches, Claudio te saluda, mucho gusto. Buenas noches, Claudio. Gracias por estar en nuestro programa. Consultarte cuando se hablan de conceptos así tan genéricos, ¿no? Y hablar de herramientas y normativas, ¿no? Para la protección de estos derechos culturales. ¿Esto es algo homogéneo a todos los países o cada uno de los países que participan tienen características diferentes? Digo, porque bueno, supongo que no debe ser lo mismo cómo está la situación en un país como en otro país. No quiero poner ejemplo ni puntual ni de Argentina, ni de Chile, ni de Brasil, ni de Perú, ni de México, pero quiero decir, ¿cómo analizan esta situación como para avanzar en algo quizás que se entienda más generalizado? Sí, mira, cada país tiene sus propias formas de poder salvaguardar sus patrimonios culturales. De hecho, en Argentina también ya ingresaron la solicitud, la Cátedra del Patrimonio Cultural ya ha avanzado bastante con esto de la solicitud del cannabis. Hay otros países que tienen otros mecanismos. Aquí en Chile tenemos la suerte de que tenemos el salvaguarda que es supervisado por la UNESCO. Entonces, como que eso escala un poco más a nivel Latinoamérica, ya que es una problemática Latinoamérica. Visto desde el punto de vista de la teoría y de la práctica, el patrimonio tiene que ver con la herencia, con una identidad que vas heredando y que vas mutando a través de tu contexto. Entonces,
en todos los países de Latinoamérica se está dando una identidad canábica distinta y esa identidad canábica está muy alejada de los estereotipos. Entonces es este momento, que es el momento previo a la regulación del cannabis que está ocurriendo inevitablemente en todo el mundo, es cuando hay que generar esa autoconciencia real de cómo son las culturas canábicas y cómo en el fondo se va manifestando de manera distinta en cada lugar, y es completamente válido que se manifiesten de un lugar a otro de manera diferente. Hay, por ejemplo, ahora un compañero mío del Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo del Cannabis que está trabajando también en una propuesta para entregar en el Congreso de Viena, en la Convención de Viena de la ONU, que habla sobre el cannabis como patrimonio cultural inmaterial, pero ya hablado desde la humanidad, desde un uso aborigen, un uso urbano y un uso rural. Entonces, bueno, ahí aborda un poco más la etimología desde el principio de lo que sería desde que se empezó a mover las semillas de cannabis en el universo, y también están trabajando desde ese lugar para verlo como algo mucho más macro, como del ser humano, y no solamente como identidades en distintos sectores del planeta. Buenas noches, ¿cómo está? Maricruz te habla. ¿Todo bien? Un gusto, Maricruz, todo bien. Me alegra mucho escucharte, me encanta que el movimiento canábico esté organizado acá en Latinoamérica, por lo menos, bueno, es un buen augurio, y si las cosas hay que hacerlas para que cambien. Te escuchaba y era como sentía. Te quería, me gustó mucho esto que estabas comentando sobre el trabajo que están haciendo para presentar la Convención de Viena. Me parece interesante plantear hoy en día el abordaje desde el patrimonio cultural de la humanidad de la planta de cannabis, siendo que las primeras regulaciones internacionales sobre drogas no hubo un reconocimiento sobre estas posiciones que, por ejemplo, no sé, India presentó en su momento en lo que fue cannabis, que bueno, nada, fue bastante fue dejado de lado ese planteo. Y bueno, nada, volver a tener ese planteo hoy en día con el contexto, con el avance que tiene cannabis en ciertos escenarios, como lo que es lo medicinal, lo terapéutico, o lo que tiene que ver con la investigación, que bueno, la puerta por la que estamos entrando, me parece interesante volver a plantearlo en una nueva convención. Claro, sí, es interesante el tema de poder encauzar las energías del movimiento canábico. En mi caso en particular, aquí en Chile, lo que ha ocurrido es que el movimiento canábico tiene una fuerza enorme, son más de 6 millones de usuarios de cannabis aquí en Chile, entonces ya se había ganado el tema del medicinal. Entonces el movimiento canábico y la cultura canábica ya tenía esa sensación como que ya llegamos hasta el medicinal, pero ¿qué hacemos nosotros los que somos recreativos? Tenemos un uso adulto, espiritual o industrial o recreativo. Entonces es ahí donde nosotros con cosas de la vida, de las sincronicidades de la vida, es que llegamos a involucrarnos de lleno dentro del sistema, dentro de las actividades del gobierno, para comprender desde adentro que en el fondo podemos nosotros mismos reclamar nuestra identidad. Es que justamente porque, digamos, hay un encuadre, es justamente encontrar la forma de mostrar que estamos sobrados de encuadre y de evidencia, claro, ¿no? Y de historia, y bueno, nada, eso, volver a llevarlo sobre la mesa, porque es otro escenario. Entonces, bienvenido sea. A que así sea. Se celebra, y que sea en toda Latinoamérica, si en el fondo sí. Somos lo mismo y en la misma sangre, y lo más probable es que las genéticas se den mucho mejor aquí en Latinoamérica. Aquí en Chile, por ejemplo, tenemos la suerte de que hay un clima que favorece el cultivo de cannabis, y el cultivo de cannabis se viene haciendo desde 1902. Claro. En el documental que estamos haciendo ahora, por ejemplo, tenemos un relato de un hombre de 76 años que nos contaba que él empezó a los 10 años a trabajar en los campos de cannabis. Mirá, 10 años. Sí, increíble, con su abuela, con Tremendo, su hermana, claro. Y con su tía. Entonces, claro, para ellos fue normal. Él lloraba en la entrevista, lo tenemos ahí en el documental, y nos cuenta que él pensaba que había nacido para crecer ahí en los cultivos. Trabajaba en los campos, o sea, había cultivos, y ¿cuál era el uso de esas extensiones que había hace 70 años atrás, allá en Chile? No, pero sí, en Chile fue una potencia mundial del cáñamo. O sea, en la cannabis sativa L la dividimos en dos, la convertimos en cáñamo y en marihuana, pero en el fondo son la misma planta.
La diferencia es que en modos industriales de cultivo, la planta suele competir para generar, por ejemplo, si es que tú echas 150 semillas por metro cuadrado en una hectárea y 300 semillas en otro por metro cuadrado en una hectárea, lo que vas a hacer es hacer que las plantas crezcan cada 7 centímetros y que compitan entre sí para encontrar la luz más arriba, y eso hace que el cáñamo crezca tan fino como para poder meterlo en la máquina de textiles y hacer sacos, para hacer ropa, para hacer jeans. Claro, la Entonces, fibra. en Chile aquí había una empresa que se llamaba Sila, que era Sociedad Industrial Los Andes, que fue tan importante que llegaron a ser cooperativas de casas para las personas. Todas las personas de Sila terminaron con casas gracias a la cooperativa del cáñamo. Es Y se increíble. cultivaba cáñamo en hectáreas, millones de hectáreas de cáñamo, y era muy importante porque, claro, hay muchas cosas que en esa época se hacían de cáñamo. De hecho, esto duró hasta más o menos 1978, y no se hizo caso a la Convención de Viena, o sea, a la Convención del 61, y aquí se seguía cultivando hasta que venían los militares a buscar flores de cannabis, porque las flores las quemaban. Acá no sabían al principio que las flores tenían su efecto, después lo fueron descubriendo y fueron dándose cuenta que podían fumar cannabis porque ellos querían fumar. Aquí en Chile era muy caro fumar, solamente fumaban tabaco la gente con dinero. Entonces la gente que solamente trabajaba se dieron cuenta que podían fumarse la flor y encontraron que era más que fumarlo, y bueno, los militares venían a buscar las flores para vendérsela a la gente burguesa, a los adinerados de Santiago, y ahí, claro, los burgueses empezaron a fumar marihuana, los militares empezaron a llevarse la marihuana, y cuando tuvieron problemas los policías y los militares por encontrarse en las carreteras, unos llevándose hierba y otros haciendo controles, bueno, tuvieron que parar lo que había, y ahí Pinochet mandó a quemar campos de cultivo en San Felipe, en los Andes, y ahí se acabó la edad de oro del cáñamo en Chile. Ricardo, te propongo una reflexión en el marco de lo que estamos hablando, que tiene que ver con la cultura canábica, que es transversal, es transnacional, y se dio una situación entre Argentina y Chile esta semana, básicamente para los seguidores de las redes sociales, donde hubo un comentario del conductor de un noticiero súper conocido de la televisión chilena, que dijo en un momento: entiendo a un alemán racista, pero a un argentino racista no. Con el color de su piel no lo dejarían entrar a Francia. Se creen que son italianos, y siguió diciendo una cantidad de barbaridades importantísimas, lo cual eso terminó siendo trending topic en las redes sociales, pero sucedió más allá de la opinión del periodista. Sucedió algo bien horrible, que es la contracara de lo que estamos hablando, que es el poder pensar una Sudamérica, una América, un mundo que trascienda las diferencias y no se radiquen en la discriminación, en la estigmatización, en el racismo, que de alguna manera es lo que estuvimos hablando hasta recién, ¿no? Y básicamente es la cultura canábica, la cultura rock, de la que venimos hablando muchas de estas noches. ¿Qué reflexión te lleva esto, al menos en pocos minutos, para escuchar a un chileno sobre esta situación y una postura, ¿no? Sí, bajo esa situación creo que tenemos que alejarnos de las ilusiones de lo que los medios quieran generar entre nosotros, porque en el fondo esas ilusiones que nos mantienen en división son las que nos mantienen en desequilibrio. Entonces, ahora en esta época que estamos, que es una edad muy o sea, tenemos la mala suerte o buena suerte de estar viviendo un momento crucial en la humanidad, que estamos en guerra, estamos en procesos de cambio, estamos en procesos de revolución. En Chile hubo una revolución, en Argentina el feminismo viene con power. O sea, esa energía que se está manifestando es completamente normal que esté sucediendo de esta manera. Lo único que nosotros como seres humanos tenemos que conservar la cordura, porque si nosotros mantenemos la cordura no vamos a dejar que esto se nos vaya de las manos. Pero si nosotros dejamos que se nos siga moviendo el fuego interior, o se nos siga moviendo la herida interior, o tal vez el ego que todos tenemos, lo único que van a hacer es generar más división y van a lograr enfrentarnos. En estos momentos tenemos que estar cuerdos. Y en el fondo, si nosotros seguimos ese camino de la cordura, como seres humanos vamos a pasar esta racha que estamos viviendo como humanidad y después no nos vamos a arrepentir. Pero si se nos va la cabecita a todos, créeme que esto se nos puede ir de las manos, pues ya sabemos cómo está el mundo.
Hablamos con Ricardo Carvajal Cortés. Lo encuentran como @guerrero psicodélico. Es director, documentalista, artista y fundador de Todo lo que cultivás eleva. Es miembro del Observatorio Europeo del Consumo y del Cultivo de Cannabis. Y este domingo su organización va a estar participando del ciclo 4.20 o 420, Sin Alarmas, que busca compartir conocimientos, herramientas y narrativas para proteger y salvaguardar los derechos culturales canábicos. Toda la info la encuentran en @Proyecto Cannabis y Patrimonio. Lo pasan por YouTube. Vamos a estar ahí desde las 9 acá en Argentina. Entiendo que allá es una horita menos, en Chile. Ricardo, pero mil gracias, la verdad fue impecable lo tuyo. Muchas gracias a ustedes por hacer esta labor y para seguir compartiendo y resonando a más personas. Una última cosita que se me olvidaba es que en concreto este encuentro es con el Festival de Cine Canábico de México y el Festival de Cine Canábico también de Argentina, Montevideo y Chile. Y vamos a abordar la temática en este caso de cómo hay herramientas culturales y gestiones culturales que pueden aportar a nuestra identidad canábica y también a transgredir un poco, que en el fondo nosotros tenemos que no tenemos que convencer a la persona que consume cannabis, sino tenemos que convencer a la persona que no consume y que tiene que generar una tolerancia hacia nuestra identidad y a nuestra cultura. Clarísimo. Rick, muchísimas gracias. Gracias a ti, que estén bien, muchas gracias por todo. Abrazo grande. Largo como un día, duermo en tus brazos.
Si conoces a alguien con un consumo problemático, existen más de 800 espacios y servicios de atención en Santa Fe. Recordá que todos los centros de salud pública tienen la obligación de asistir a todas las personas sin discriminación alguna. En Rosario podés contactarte con La Estación, un espacio municipal que ofrece alternativas de tratamientos, incluso a quienes ya tienen cobertura de salud. El número de teléfono es 4-808-797 y trabajan en Galvez 867 de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Canabitácora, un viaje de saber compartido. Seguimos en Canabitácora, este programa que hacemos cada jueves de 21 a 23 por Radio Universidad, y después de mucho tiempo logramos contactar con la gente de PAF, con la gente del proyecto de atención de fiestas, que trabaja principalmente en Capital Federal, y de 2021 ofrecen a quienes asisten a las fiestas testear sus pastillas de éxtasis y MDMA para evitar intoxicaciones y otros malos viajes. Estamos en contacto con Juan Martín Belvedere. ¿Se dice así, Juan? Belvedere, sí. Muy bien, voluntario de PAF desde 2017 y actualmente es coordinador de este proyecto que mencionábamos. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Gracias por llamar. Y la verdad que teníamos muchas ganas de charlar con ustedes, no porque, a ver, hay cada semana y media, un mes, pasa algo en alguna fiesta y de nuevo cae el ojo al tema de las fiestas electrónicas. Entonces, como sabíamos que ustedes tienen este proyecto desde hace bastante más tiempo que el 2021, nos gustaría que nos cuentes un poquitito cómo arranca PAF, en qué contexto y sobre todo vinculado a qué ONG, ¿no? Bien, bueno, PAF arranca a fines del 2016. Cabe hacer la aclaración que en abril del 2016 sucede la tragedia de Time Warp, donde mueren 5 personas. Hay un predio acá en Capital Federal que se llama Costa Salguero. Bueno, y ahí, a partir de ahí hay una asociación civil que se llama Intercambios, que existe desde el año 95 y que quizás interviene un poco más en lo que es consumo problemático en poblaciones más vulnerables, pero bueno, desde Intercambios hablaron al foro Argenpils, que actualmente sigue existiendo, que es donde las personas que consumen alguna sustancia ponen como, bueno, no sé, soy una persona que consume cada tanto, tengo tolerancia alta, baja, media, peso tanto, es como que, bueno, dan mucha data, dice, bueno, me pegó de tal manera, me pegó a la media hora, tardó 1 hora, bueno, es como cada uno hace como una review de lo que consumió para alertar sobre posibles malos viajes o un consumo que estuvo malo, o si la pastilla estuvo buena, van a decir, che, esta está buena. Entonces, bueno, en ese foro, a partir de lo que pasó en Time Warp, la gente de Intercambios se comunicó con la gente ahí del foro y ahí empieza a nacer PAF, que al principio intervenía nada más que en la fila de los boliches, o sea, fue de a poco eso. Claro, intervenciones que ahora, desde 2021, pudieron empezar justamente a hacer testeos. Vos mencionabas esto de que la persona te brinde algo de lo que va a tomar, que haya un raspaje ahí y que puedan ver si lo que les dijeron que compraron o que consiguieron es efectivamente eso o les puede hacer mal, ¿no? Exacto, sí, desde diciembre del 2021 que tenemos la posibilidad de hacer testeos, gracias a reactivos que nos acercaron organizaciones de otros países de Latinoamérica, porque lamentablemente por las leyes que existen en Argentina, tener los precursores químicos que son con los que se hacen los reactivos, la tenencia es ilegal, salvo que bueno, tengas una autorización por ser bioquímico y eso, pero bueno, no la tenemos actualmente. Así que bueno, tuvimos una capacitación que nos dio un chico de una organización de Chile que se llama Reduciendo Daño, y él también nos acercó los reactivos, y como vos bien decías, en diciembre de 2021 hicimos la primera intervención con testeos, que sí, consiste en que la persona trae su pastilla, nosotros le damos como una palita, la raspa son apenas unas miguitas de la pastilla o quizás de cristal, depende de lo que tenga. A ese raspado, a esas miguitas, digamos, se le tira una gota del reactivo que se llama Marquis,
Y si esa gota se pone negra, eso quiere decir que hay presencia de MDMA en la pastilla o en el cristal. Lamentablemente lo que no podemos saber es cuánto tiene y si tiene otras cosas. Porque el Marquis lo primero que busca, por decirlo así para que se entienda, lo primero que busca es el MDMA. Entonces cuando lo encuentra reacciona negro. Es un reactivo a eso, solamente. Claro, pero bueno, muchas veces ha pasado que tiramos la gota de Marquis y reacciona a otro color, y eso quiere decir que no hay presencia de MDMA. Entonces, bueno, obviamente nosotros no decimos no lo tomes o dame la pastilla, no somos quien para decirlo, solo sugerimos que, mirá, si igual, sabiendo este resultado que te dimos, vos decidís tomarlo, bueno, que empieces con menos dosis de la que pensabas tomar y que esperes más de lo que pensabas esperar para redosificar, para saber cómo te pega y cómo tu cuerpo asimila esa sustancia. Claro. Pero la mayoría de la gente es como, no es lo que esperaba y la tira. Que obviamente para las personas es un garrón porque lamentablemente las sustancias son caras, pero bueno, deciden cuidarse. Y por eso siempre decimos que la gente, bueno, no es que decimos, sino que reafirmamos que la gente no va a pasarla mal, no se droga para pasarla mal, no va a boliches a morirse, como se estigmatiza muchas veces. Que cuando hay información la acepta y la quiere. O sea, cada vez más piden información para que, bueno, para no pasarla mal, para no pasarse y para obtener los efectos más deseados que los no deseados. Uh-huh. Y en esta parte de miguitas que sacan, ¿hay alguna repregunta respecto a si eso va a invalidar el efecto que están buscando? Porque digo, le estás sacando un pedacito, digamos. Sí, no, es muy o sea, siempre lo que decimos es como partirla al medio y sacar como el raspaje del medio, pero son realmente apenas unas miguitas y no es mucho. O sea, y aparte es instantáneo. Uh-huh. ¿Vos decís por la cantidad? Claro. Sí, no, es nada, debe ser un 1% de la pastilla o menos, o sea, realmente son migas. Perfecto. Pero la intervención de PAF no es solamente en las fiestas, sino que previo antes ustedes tienen un muy buen trabajo de redes sociales. Me gustaría que puedas desarrollar un poquitito qué es lo que hacen. Para quienes no lo siguen, están en Instagram, ahí postean y repostean muchos consejos para evitar malos viajes. Me gustaría que desarrollen, porque también es una estrategia de reducción de daños muy importante la que hacen ahí. Sí, en nuestro Instagram, que es @paf_proyecto, sí, tenemos muchos posteos donde se hacen particularmente, no sé, de alguna sustancia en especial, qué es la sustancia, cuáles son los efectos que la gente espera, cuáles son los efectos que puede generar y que son los no deseados, los consejos, digo, si una persona decide hacer uso de esa sustancia, decirle que empiece con poco, que no mezcle, que si es la primera vez que lo utiliza, eso, que empiece con una dosis menor, que lo haga siempre en un ambiente seguro, con gente de confianza. Y después también, no sé, consejos sobre, detox, que es importante cada tanto, no sé, estar 15 días, un mes, consumir nada, para que el cuerpo, siempre, como cualquier sustancia, sea legal o ilegal, cuando se abusa es malo. Uh-huh. Entonces, son diferentes consejos, tanto de si la persona decide usar alguna sustancia, como post, por ejemplo, está cuando uno consume MDMA, está el famoso bajón de entre semana, que se da entre los martes, miércoles, jueves, que es como estar bajo de energía, estar medio ciclotímico, entonces, hay diferentes consejos, como, no sé, alimentarse bien, comer fruta, tomar agua, uh-huh. Si el clima está lindo, ponerse al sol, juntarse con amigos, a reírse, pero siempre, lo que decimos nosotros siempre es que nosotros no fomentamos el uso de drogas, sino que fomentamos la información sobre el uso de drogas, y así como existe la información cuando las personas van a consumir alcohol, que aparte hay un montón de publicidad y está socialmente aceptado, que también las personas tienen derecho a tener información sobre cualquier sustancia que desean consumir, para no pasarla mal y para no pasarse. Uh-huh. Y a la vez que, por ejemplo, lo hace Energy Control en Europa, cuando encuentran que efectivamente han raspado y ven la presencia de una serie de pastillas que no cuadran con lo que las personas habían querido buscar, emiten una alerta. Eso también lo hacen, ¿no? Desde la página, de las redes sociales. Sí, exacto. Se hacen como lo que se llama alerta psicoactiva y cuando encontramos una pastilla que no tiene lo que se esperaba de esa pastilla,
se hace una alerta, se dice, bueno, cuál es, cuándo se hizo el testeo, porque pasa mucho que quizás hay una partida de una pastilla que sale muy buena, la gente, no sé, en Argenpils pone, che, esta estuvo buenísima, claro, y se replican después la misma, o sea, no sé, por darte un ejemplo, no sé, con la cara de Messi y que sea naranja. Claro. Sale muy buena y después se imita esa misma pastilla y resulta ser mala, entonces siempre está bueno ir viendo si las partidas van cambiando. Pero sí, esa es una forma también de intervenir de emitir esa alerta psicoactiva. Hay varias preguntas más que tenemos, Juan. En un momento volvemos, vamos a hacer un breve corte musical y ya la seguimos. Seguimos hablando con Juan Martín de PAF, del proyecto muy interesante que tiene la ONG Intercambios, o que se desprendió de la ONG Intercambios. Ya lleva 7 años, desde el 2021 ofrecen a quienes asisten a fiestas testear sus pastillas de éxtasis y MDMA para evitar intoxicaciones, pero también nos contaba Juan que hacen mucho más que eso. Parte del trabajo en redes sociales es un trabajo netamente de reducción de daños y información al momento de acercarse a la droga. Y hablábamos antes del corte musical, Juan, en donde no solamente la estrategia en redes sociales y el testeo es parte de las intervenciones de PAF, sino también ustedes tienen un trabajo muy cercano con quienes hacen justamente las fiestas, o sea, se acercan previo a las fiestas y tienen un trabajo ahí de, bueno, ver si tienen un registro, el permiso. Cava tiene y ha modificado bastante su normativa respecto a las fiestas, ¿no? Sí, exacto, sí. El primero eso, lo de las redes sociales es una manera de intervenir y que llegue a más gente, obviamente, porque siempre va a llegar a más gente que en una fiesta, que son de una cantidad limitada de personas. Y después, desde PAF tenemos como 3 premisas fundamentales para intervenir, que son primero obviamente que el lugar o la fiesta esté habilitada, después que se garantice el expendio de agua gratis, ya sea que lo damos nosotros en el stand o se dan las barras, pero tiene que estar asegurado el acceso gratuito al agua, y después bueno, que se respete la cantidad de personas para la que tiene capacidad el lugar, ¿no? Que no haya hacinamiento, como que fue una de las causas del desastre de Time Warp. Entonces siempre nosotros tenemos como una reunión previa, como decías vos, con los productores para contarle bien cómo trabajamos, los requisitos. Nosotros a los voluntarios y voluntarias siempre les sacamos seguros de vida, se les pagan viáticos. O sea, como digo, el laburo es voluntario, pero obviamente hay ciertas condiciones de seguridad que hay que garantizarles, así que bueno, cuando se pasa un presupuesto, están garantizadas todas esas cosas, que es tanto seguro para nosotros como para que la fiesta sepa que los voluntarios cuentan con un seguro de vida. Y como te decía, eso,
se les pide ciertas cosas y requisitos para garantizar que haya un estante PAF. Claro, claro. Háblame de esos voluntarios, ¿cómo llegan? ¿Son personas que claramente están en la escena de las fiestas o no? ¿Son gente que trabaja de otra cosa y dice, che, me parece súper interesante este trabajo de promoción de salud y cuidado, porque lo es? Sí, mirá, ahí en PAF tenés médicos, tenés psicólogos, tenés psiquiatras, tenés abogados, yo soy periodista, bueno, hay de todo. El factor común es que somos personas que asistimos a fiestas y que en mayor o menor medida consumimos alguna sustancia. Eso, se dan, cuando hay una nueva camada de voluntarios, o mejor dicho, para ser voluntario o voluntaria de PAF, hay una serie de 3 encuentros que son como una capacitación, donde, bueno, se va diciendo eso, qué es un voluntario de PAF, para qué está, cómo atender un mal viaje, capacitaciones en cuanto a género también, como que también fuimos ayornando un poco las capacitaciones. Uh-huh. Y después es eso, ¿no? Es gente que siempre obviamente labura de otra cosa, nadie vive de PAF, y que algunas veces va como civil y como asistente a fiestas, y otras veces está del otro lado en el stand, que eso también es importante resaltarlo, que cuando estamos laburando en el stand estamos totalmente sobrios, no se consume alcohol, nada, porque uh-huh. para atender cualquier situación de emergencia hay que estar bien y atento, ¿no? Sí. Así que, como decía, eso, el factor común, uh-huh. y por eso que es una premisa también bastante importante de PAF, es que somos pares, ¿no? O sea, nadie está bajando línea, nadie está diciendo, no, vos tenés que hacer esto. Es como, bueno, nosotros estamos acá para ayudarte. Si te pega mal o si tenés, no sé, algún ataque de pánico, ataque de ansiedad, o simplemente querés hablar porque te pusiste verborrágico, bueno, acércate al stand de PAF. Si alguien lo está molestando a alguien que lo está acosando, también decimos que el stand de PAF es un lugar seguro. Eso, es un lugar entre pares, que a veces estamos en la fiesta uh-huh. Como asistente y a veces en el stand de PAF. ¿Hay algún cargador de celu por las dudas? Viste que eso pasa mucho. Sí. Me quedé sin batería. O por lo menos una zapatilla donde la gente puede venir a cargar. Claro. Como visitante y ahora, como asistente y ahora como coordinador, ¿qué notás desde la pandemia? ¿Qué pasó, sobre todo en Cava, porque entiendo que ahí es donde tienen sus intervenciones, pero qué notás en términos de organización y de estas condiciones que se fueron ganando desde Time Warp en adelante? Bien, sí, lo que vemos es que hay mucha gente que empieza a conocer el concepto de reducción de riesgos y daños, que primero cuando no conoce lo que es PAF, se sorprende, viste, que le den información sobre sustancias siendo algo ilegal, o sea, la tenencia y el consumo. Pero bueno, siempre como la recepción es muy buena, y lo que yo veo es que, sí, desde Time Warp y también desde la pandemia, eso, como que la gente está quizás más atenta a los lugares, como que piden condiciones mejores para ir a bailar. Notamos que desde las productoras hay más preocupación porque la gente la pase bien. O sea, lo que siempre decimos es que PAF, cuando una productora contrata PAF, está perdiendo un poquito de margen de ganancia, porque obviamente la productora se hace cargo de todos los costos. Entonces, bueno, nosotros rescatamos eso, que la productora achique un poco quizás los márgenes de ganancia, pero contrata un dispositivo de promoción de salud para que la gente se sienta cuidada, para que la gente tenga acceso a la información, para que pueda tener un descanso en la fiesta. Así uh-huh. que sí, y más que nada con lo de los testeos, que la gente, bueno, cuando se enteró que se podían hacer, cuando nos vio en las fiestas, se sorprendió siempre para bien. Y creemos que es una rueda, bueno, que tiene que seguir girando, quizás por momentos más lenta que otro, pero bueno, el laburo, la tarea es seguir militando esto, entender que el prohibicionismo nos trajo a donde nos trajo, y que no solucionó nada, y que bueno, que creemos que el camino es este y vamos a seguir fomentándolo, y por suerte cada vez más, respondiendo a la pregunta que vos me hacías, lo vemos tanto del lado de los asistentes como del lado de las productoras.
Sí, y un negocio un poco más humano, porque pensemos en términos de nuestra historia, pensemos en Cromañón, en distintos desmanejos que tuvieron quienes organizan eventos, fiestas, recitales, y que justamente después no lo pudieron hacer porque no cumplieron con determinada normativa de cuidado hacia las personas que iban, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, mismo el ejemplo de Time Warp es un ejemplo claro, digo, de totalmente sobrevendido, de personas hacinadas, muertas de calor, donde no se garantizaba el acceso al agua, que para comprar un agua estabas 40 minutos, que se habían quedado sin agua, el agua estaba carísima. Bueno, y aún así, con todas esas pruebas, no hay nadie detenido y la causa sigue totalmente impune cuando murieron 5 personas y nadie se hace cargo. Lo primero que se hizo, lamentablemente, fue, o sea, no sé si ustedes se acuerdan, pero desde abril de 2016 hasta febrero del 2017, que volvieron como las fiestas a abrirse, no hubo fiestas electrónicas, o sea, no se podía hacer fiestas electrónicas en ningún lado, ya sea de 500 personas o de 5.000. Es como que pasó a ser la fiesta electrónica, la música electrónica, motivo de muerte y de, bueno, esto, entonces como que fue... Digo, que la primera acción sea prohibir, bueno, habla de que justamente el prohibicionismo no es el camino. Algo sí que es rescatable es que después, por lo menos acá en la Ciudad de Buenos Aires, después de lo que pasó en Time Warp, se reglamentó la ley 5, nunca me acuerdo si 5461 o 5641, pero que es la ley de eventos masivos de Cava, que habla de la reducción de daños, que habla de, no sé, la cantidad de baños que tiene que haber, que tiene que estar garantizado el acceso al agua, los dispositivos de salud que tiene que haber, que si son más de 5.000 personas tiene que haber una ambulancia. Entonces, bueno, fue lamentable lo que pasó y es una tragedia y nadie va a devolver esas 5 vidas. Pero bueno, por lo menos después de toda esa prohibición que duró casi un año, después se pudo avanzar en esa reglamentación, que bueno, ahora también la tarea está en que se cumpla. Claro. Ya llegando a las preguntas finales, te pregunto como coordinador, imagino el equipo te debe dar feedback todo el tiempo y vos también estás ahí. En términos promedio, ¿cuáles son los requerimientos de las personas que se acercan al stand de PAF? ¿Es mal viaje? ¿Necesito un lugar para estar un ratito tranquilo y salirme un toque de la fiesta? ¿Necesito cargar el celular? Yo, perdón, me ha pasado, entonces lo vuelvo a traer. ¿Cuáles son los requerimientos más habituales? Sí, lo más habitual es descansar un poco de la pista, por eso siempre, en la medida de lo posible, tratamos de que el stand de PAF esté alejado de la pista, con la música un poco más baja, que haya algunos sillones, sillas, bueno, donde la gente pueda estar más tranquila. En el stand nosotros tenemos masajeadores para que la gente se relaje, para que la pase bien. Vienen a buscar quizás alguna fruta, si no comieron, alguna golosina, tenemos chupetines, chicles. También sí, agarrar el celular. Ahora nosotros tenemos unos abanicos para cuando hace mucho calor. Sí, pero generalmente es la gente que viene a descansar un poquito. Muchas veces nos pasa que también la ciudad hiperborrágicamente y vienen solo a charlar y bueno, estamos ahí para prestar el oído y sabemos, o sea, como hemos estado ahí, sabemos que a veces el MD te pone medio verborrágico y extrovertido, entonces bueno, es solo bancar ahí y escuchando y charlando un rato. Pero sí, puntualmente es eso, gente que quiere descansar un toque de la pista o charlar ahí con alguien, con sus amigues y bueno, es como relajar. Clarísimo. Juan, como periodista, ahora en tu rol como periodista, ¿qué te pasa cada vez que justamente el prohibicionismo atenta contra quien va a una fiesta electrónica? Porque esto pasa, digo, no hace mucho fue lo de Cataño, digo, pasa habitualmente. Desde tu mirada del periodismo, ¿qué analizas? Sí, o sea, como decía antes, esto que el prohibicionismo no solucionó nada. Que cuando se habla de guerra contra las drogas, en realidad la guerra es contra los usuarios de drogas, porque yo siempre digo que nadie, o sea, la policía no detiene una planta de marihuana, cuando alguien es asesinado no es una pastilla, o sea, siempre, o sea, la guerra es contra las personas, y la estigmatización es contra las personas, y esto de que quien usa drogas está perdido en la vida y es un delincuente, o que, bueno, que busca la salida de una manera equivocada. Y yo obviamente no conocía el concepto de reducción de riesgos y daños hasta que apareció PAF en mi vida y fue como, bueno, este es el que uno pensaba que no había otra alternativa y bueno, y la hay y los hechos demuestran que es mucho más positivo los resultados cuando hay reducción de daños que cuando hay prohibicionismo. Claro. ¿Vos conociste a PAF antes de que se hagan los testeos? O sea, ya había, digamos, intervenciones en fiestas, pero no con testeos.
Sí, yo, mirá, yo conocí las fiestas medio grande y nada, lo primero que me llamó la atención, además de, bueno, por conocer como el efecto de la droga, fue esto de decir como, che, o sea, me pasaba mucho ir a, en realidad, a boliches, así más de cachengue, y que siempre mucha gente estaba en pedo y había peleas, todo, y de pronto entré a un lugar donde la gente se pide permiso y la gente se abraza y ¿qué pasa acá? Bueno, entonces como que eso fue lo primero que me flasheó a nivel como sociológico, digamos. Y después, bueno, como que era mucha gente pasada, ¿viste? Y digo, pero falta de información. Bueno, como que empezó a agarrar esa curiosidad. Conocí o sea, vi una publicación a los pocos meses de Energy Control, que justo la mencionabas vos, que es un dispositivo muy similar a PAF que está en España. Y dije, uy, qué bueno, esto tendría que existir acá. Bueno, y también, al poco tiempo me apareció una publicación de PAF que estaba haciendo una convocatoria. Esto fue a fines del 2017 y bueno, nada, me sumé y bueno, desde fines del 2017 que estoy como voluntario, bueno, y ahora desde marzo como coordinador. Claro. Juan, ¿cómo es el trabajo? Porque esto también es muy importante. No están ustedes solos, hablas de una normativa que obliga a una serie de condiciones en las cuales también entran agentes del Estado. ¿Cómo es la tarea de sensibilización para quienes están desde el Estado también afectados a una fiesta electrónica hoy? Bueno, sí, hay algo primordial que es lamentablemente por la ley nacional de estupefacientes, que es la 27737, que el consumo sigue penado, la tenencia, ya sea de 100 pastillas o de una pastilla, o de diferentes sustancias, ¿no? Uh-huh. Y sí, la verdad que uno puede considerarlo como un riesgo esto de tener como el stand. Nosotros tenemos una articulación con el gobierno de la ciudad y hacemos algunas intervenciones en espacio público, más que nada en bares, ¿viste? Como recorriendo ahí algunos bares de algunos circuitos de, claro. Uh-huh. Más que nada hablando sobre alcohol, uh-huh. pero sí, como en todo lo que se hace cuando hay una ley que está medio difusa, porque si bien, como te decía antes, la ley de eventos masivos de Cava habla de reducción de daños, nosotros eso lo tomamos como una, o sea, PAF es como una acción de salud pública y que contribuye a eso, que la gente tenga información y que no se pase. Pero bueno, después pasa esto que sí, bueno, pero cuando una productora contrata a PAF como dispositivo, está avalando que la gente adentro se está drogando. Uh-huh. Entonces como que siempre hay un gris ahí. Por suerte, digo, nunca hemos tenido ningún problema. Eso te iba a decir, con agentes de seguridad que entendieron que lo que estaban haciendo ustedes no estaba bien, o que detectaron justamente porque ustedes estaban haciendo el testeo, mirá, esta persona tiene una pastilla encima, voy a arrestarla. Sí, por suerte no pasó, hemos intervenido algunas veces en Rosario, ahí en el Metropolitano o en el Autódromo, y nada, yo he charlado con algún policía o algo, y como le cuesta entenderlo, pero como bueno, como nada, también, como siempre decimos, depende mucho de que si pasa algo, el policía, el fiscal o quien sea la predisposición que tiene para entenderlo, o si quiere joder, te va a joder, o sea, y ese es el tema, que hasta que no cambie la ley, eso va a seguir existiendo, que va a ser ese gris legal, que se va a terminar decidiendo por si la persona entiende más o menos lo que estamos haciendo y lo toma bien o lo toma mal. Claro. Tienen esa carta que es la ley de droga, pero también tienen el desarrollo de todo este dispositivo y normativas en el caso de Cava. En el caso de Santa Fe también hay alguna normativa muy lábil al respecto, pero eso también, se pone en tensión y como vos decís, es una situación bastante compleja. Si se quieren poner en gorra, digamos. Sí, tal cual, es que es así, es tal cual así. O sea, nosotros estamos haciendo un laburo hace un montón, que nunca pasó nada, entonces como que eso te da un aval, ¿viste? Como te va legitimando. Cuando vos tengas, ojalá que nunca pase, pero tengas algún lío, decís, che, mirá, ya que yo vengo acá desde el 2017 y esto está recontravalado, legitimado, la gente utiliza la información, es una herramienta más de salud pública. Entonces, bueno, nada, también que estemos hace tantos años, también es una legitimación. Uh-huh. Igual nos ha pasado de hablar con Patovicas que yo les preguntaba, che, ¿y ustedes qué onda con las fiestas electrónicas? Y me dice, mira, yo la verdad que la música mucho no me gusta, pero yo cuando sé que es una fiesta electrónica estoy re tranquilo porque sé que acá la gente no se pelea y que yo no voy a tener que intervenir, no me voy a poner, viste, como en situación de estrés. Pues,
cuando uno es seguridad no es que porque te gusta pelear, o sea, lo que pasa es que, bueno, hay veces que amerita, bueno, laburar justamente de agente de seguridad, pero eso, de cuando... Pero el trabajo se te va a poner más difícil, digamos. Exacto, sí, es otro público totalmente diferente. Tal cual. Bueno, hablamos con Juan Martín Beldevere. ¿Lo dije bien? Beldevere. Es Belvedere, igual tranquilo porque pasó toda mi vida. Por Dios. No, pero yo tengo una traba así desde que hace, ¿cuánto? 38 años ya. Bueno, hablamos con Juan Martín, que es voluntario de PAF desde 2017. Actualmente es el coordinador de este proyecto de atención en fiestas PAF. Lo buscan en Instagram. Es realmente una de las mejores experiencias que tiene de reducción de daños Argentina. Juan, muchísimas gracias por tu tiempo. No, Agus, a vos, bueno, y un abrazo para todos y gracias por la comunicación y por el espacio. Un abrazo grande. Radio Universidad 103.3. Radio UNR. Vamos a la tanda y enseguida volvemos. ¿Todo bien? Apostar nunca es un juego. Rompe el silencio. Pedí ayuda. La UNR tiene 6 comedores en los que ofrece desayuno, almuerzo, merienda y cena a toda la comunidad universitaria. Conoce más sobre nuestros comedores en www.unr.edu.ar/comedores. Baterías Moura, las principales automotrices del mundo, nos eligen para ponerles nuestra buena energía a sus autos. Baterías Moura, la buena energía viene de fábrica. Nuestra historia. Tu radio. Radio Universidad. 30 años. Mi nombre es Cecilia Dauli, escucho la radio generalmente a la mañana porque después hay que ir a laburar. Hola, mi nombre es Viviana Marchetti, escucho Radio Universidad desde siempre. Me acompaña en el auto, me acompaña en mi casa desde que me levanto y no muevo el dial. Quería aprovechar para mandar un saludo por los 30 años a Radio Universidad, que como siempre, la UNR en mi corazón. Un beso para todos. Radio Universidad. 30 años. En lo que va del año, ya terminamos las obras en calle Santa Fe, Alvear, Gutenberg, Camilo Aldao, España, Schweizer, San Lorenzo, Pellegrini y la primera etapa del pavimento definitivo en los barrios Empalme y Ludueña. En julio vamos a intensificar el plan de calles aprovechando las vacaciones de invierno y la baja circulación en las arterias más transitadas. Plan de calles 2024. Municipalidad de Rosario. Estoy acá con... Ahora desde 500 pesos. Un yogur La Serenísima y alimenta tus ganas de vivir. Yogures La Serenísima Clásico, ahora desde 500 pesos. Estoy acá, siempre junto a vos. Oferta válida en la República Argentina del 2 del 6 hasta el 30 del 6 Consultar locales y productos participantes en Linktree para La Serenísima Clásico. Recuperamos el valor de nuestro patrimonio como nunca antes en la historia de la UNR. Trabajamos con un enorme esfuerzo para garantizar mejores condiciones de trabajo y estudio en todas las facultades, escuelas y dependencias. La universidad es de la comunidad que la sostiene, por dentro y por fuera de sus aulas, de los estudiantes, docentes y trabajadores no docentes. La universidad es nuestra, es tuya, es pública. Cuídala. Agenda nuestro número 3413-886677. No llames, es solo para mandar mensajes. Si conoces a alguien con un consumo problemático, existen más de 800 espacios y servicios de atención en Santa Fe. Recordá que todos los centros de salud pública tienen la obligación de asistir a todas las personas sin discriminación alguna. En Rosario podés contactarte con La Estación, un espacio municipal que ofrece alternativas de tratamientos, incluso a quienes ya tienen cobertura de salud. El número de teléfono es 4-808-797 y trabajan en Galvez 867 de lunes a viernes de 9 a 17 horas.
Pavia. Otra vez voy a intentar dormir. Voy a pedirte que me acompañes. Esta vez va a ser mejor. Ya fue. Nadie nos ve. 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 Voy a quedarme en Bavia. Esta vez voy a dormir. Voy a quererte hasta el cielo y las estrellas. Esta vez va a ser mejor. Ya fue. Nadie nos ve. Nadie nos ve. No quiero saber cómo es, podemos escapar en moto, aunque se largue a llover. No quiero saber cómo es, podemos escapar en moto, aunque se largue a llover. No quiero saber cómo es, podemos escapar en moto, aunque se largue a llover. No quiero saber cómo es, podemos escapar en moto, aunque se largue a llover.
Canabitácora, un viaje de saber compartido. Bueno, 17 minutos pasaron ya de las 10 de la noche, entramos en la segunda hora de Canabitácora, este viaje de saber compartido que hacemos todos los jueves de 21 a 23 por Radio Universidad de Rosario, entre risas, generalmente. Por supuesto. ¿No? Se fue la soda, pero llegó la pepa, así Ahí que eso está, es muy bueno. Muy rico. Sí. Bueno, comentábamos al inicio del al programa, escuché, Alumna Fiori. Le decía a Martín, estamos haciendo ajustes técnicos permanentemente para que todo sea perfecto. Bueno, bájame el retorno. Ahí está. Ahí está. Decíamos al comienzo del programa que íbamos a hacer una entrevista vinculada a la situación del Centro de Investigaciones de Cannabis que la provincia había abierto en la gestión anterior y que, bueno, derivó en un pedido de informes de la diputada provincial Sonia Martorano, ex ministra de Salud de la gestión anterior, para saber la situación del centro y cómo está la situación respecto al acceso, ¿no?, al cannabis medicinal, que era una de las cuestiones que se habían propuesto en su momento. Y está en línea para conversar con nosotros la diputada Martorano. Sonia, buenas noches, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer hablar con ustedes. Bueno, Sonia, contanos un poco cómo llegaste a presentar este pedido de informe sobre la situación actual del CIDCAM y bueno, y cuáles son los objetivos de esta presentación. Sí, tal ¿no? cual. En realidad el pedido es amplio y termina, creo que el último punto es sobre la situación actual del CIDCAM. Tiene que ver con tener una voz oficial al respecto y conocer cuál es la actual política, política provincial con respecto a los medicamentos derivados del cannabis. En realidad comenzaron versiones periodísticas y fotos que se publicaron de que se habían levantado todo lo que tenía que ver con el CIDCAM, y tuve las organizaciones, ¿viste? Se acercaron mucho las madres que se plantan y demás, trayéndonos una serie de problemáticas, de preguntas. Entonces digo, bueno, la verdad es que necesitamos una voz oficial para conocer cuál es la política, porque además, y no es menor, sabemos que la política nacional va bastante en contrapartida a lo que la ley nacional está marcando. Incluso actualmente está muy dificultoso, casi te diría está pausado, la inscripción en el ReproCam y demás, diciendo que se está investigando y otros temas. Entonces, lo primero que dijimos, a ver, ¿qué stock hay del jarabe medicinal de cannabis? Que la verdad que está absolutamente demostrado el uso en la epilepsia refractaria en la infancia. Por eso, y teníamos hasta diciembre estaba el jarabe del LIF, ¿no es cierto? Aún sin producción propia, y esto vale aclararlo, se estaba en toda la etapa de investigación, pero sí con la importación a granel del aceite de Charlotte, que es de lo mejor que hay en estos momentos, y a partir de ahí, bueno, se hacía el fraccionamiento y estaba toda la parte de investigación. Entonces las primeras preguntas tienen que ver con esto, para saber simplemente si hay stock, si se está distribuyendo sin problemática, tanto en el sistema público como en los afiliados a la obra provincial del IAPOS. Saber esto. Si se está continuando... Perdón, Sonia, sí, ¿eso pregunte. tuviste alguna inquietud o alguien que estaba en tratamiento y lo dejó de recibir? Están recibiéndolo, incluso yo alguna información tiene, pero cuando te hacen tanta pregunta, che, vamos a tener la voz oficial. Claro. Están recibiendo lo que algunos me comentan, menor accesibilidad a algunos que quieren ingresar en el sistema, y por eso vienen las preguntas de si nosotros teníamos 30 consultorios, con profesionales que se habían formado en lo que era la utilización y demás del cannabis, y estos consultorios siguen funcionando. Sé que muy poquito ha quedado, casi nada, pero bueno, lo preguntamos porque ya te digo, a lo mejor hay una respuesta institucional de una política, y eso es lo que queríamos saber. Si se continuaban con los elementos, con investigación, de hecho había una investigación que ya estaba aprobada y demás, que era del uso
como paliativo del dolor La en del ECA. quemados moderados y graves junto con el ECA. Entonces, a ver cómo estaba esa temática. Si está funcionando la comisión reguladora, el Consejo Asesor en Políticas Provinciales, donde ahí están incluidos la universidad, los colegios me refiero de farmacéuticos, de médicos, y las organizaciones, que son las que un poco están diciendo que no están teniendo este ida y vuelta. Y ahí, entre todo esto, preguntar cuál es la actual situación del Centro de Investigación y Desarrollo de Cannabis de Montevera, porque eso había quedado con media hectárea sembrada, digamos, bajo techo, viste que hay varios modos, bueno, sí. Luego había plantas madre, había 80 plantas en estado vegetativo, entonces estaba en investigación, en desarrollo, con un convenio entre el DIF, el INTA y el Ministerio de la Secretaría de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Producción. Era una cosa con seriedad de investigación para un futuro desarrollo productivo, pero además era un centro también de visita, de asesoramiento, de vinculación tecnológica, que eso es lo que nos dicen que no están teniendo ahora. Entonces, bueno, de ahí toda esta consulta, porque en verdad, todo esto que te nombro, la Comisión Reguladora, el Consejo, continuar con la investigación, si aún hay formación, en el anterior gestión se formaron 400 profesionales, se hizo capacitación de 400 profesionales en lo que es el uso y demás de cannabis, y se habilitaron estos 30 consultorios, porque esto no es un invento, esto es cumplimentar la reglamentación de la ley provincial 13.602 del 2016, habló Gobernación Lischy, y que viene firmada por Bonfatti en ese momento, que era presidente de la Cámara de Diputados, y que fue reglamentada por el decreto 820 en abril del 17, reglamentada por el ex gobernador Lischy. O sea, estamos hablando de algo que no tenía más discusión, ¿no es cierto? Pero bueno, sabiendo que algunas cosas no están, o a lo mejor ya te digo, sé que por ahí se escuchó como que estaba pausado, conocer entonces, bueno, un poquito la respuesta, no una interpretación ni nada por el estilo, saber, todos estos temas cómo están, y por sobre todas las cosas a lo que se apunta es cuál es la política provincial, porque el espíritu de esta ley provincial y la reglamentación está basada en la incorporación en el formulario terapéutico provincial de los medicamentos derivados del cannabis. En ese momento yo me acuerdo que estuve, acá hablo de mucho antes de ministra, en estas reuniones que se hacían y se había llegado a todos los acuerdos en epilepsia refractaria de la infancia, pero justamente ahí habla de continuar con investigación, desarrollo, producción, porque sabemos, por lo que nos cuentan, de los buenos resultados en autismo, en tratamiento del dolor, pero se necesitaba toda esta investigación para tener la base científica. Entonces, a esto apunta. ¿Cuál es la política actual en materia de cannabis? Digo, más allá de que uno puede inferir cómo está la situación, claro. Digo, ¿no? Para hablar un poco más en criollo, lo que está claro que, bueno, hubo denuncias de las situaciones de abandono de este centro de investigación, lo que marcaría, lo pongo en potencial, porque todavía no recibiste la respuesta oficial, pero bueno, obviamente están los informes periodísticos, las claro, fotos esto marcaría que la política del gobierno provincial tiene un camino, está marcando una situación. Es otra, entonces claro. Bueno, saber cuál es, si es comprar en otro lado, no continuar con la investigación, el desarrollo, pero en realidad todo eso era cumplimentando una ley y una reglamentación que son la ley del 2016 y la reglamentación del 17. Y además con todo un paraguas legal, Ahí está la ley nacional. Sí, claro. Sonia, ¿formalmente ya ingresó el pedido de informes? Sí, formalmente ingresó, no está todavía la aprobación del mismo. Si no, bueno, buscaremos otras vías de pedir las consultas directas, pero en realidad es más como el Ministerio de Producción, me parece. Por eso entró directamente al Ejecutivo, para que ellos
a los... vean dónde. Sí, más allá del organismo, y esto ahora Sí. lo hablamos con vos como diputada, pero antes podríamos haber hecho el mismo planteo cuando eras ministra. Digo, más allá del organismo en específico, es la actitud y la intención política de que el Claro. gobierno en gestión lo lleve adelante. Claro. Y ahí es Por donde es eso lo importante. conté, claro. Donde es Por eso importante lo dos conté un poco cuestiones. en general, pero es esto, ¿cuál es el camino político? Entonces, para El camino poder político. Contestar a las diferentes preguntas que vamos recibiendo. Porque acá en esta mesa también tenemos para poder desagregar lo que de todos los puntos del pedido de informe y también que tiene que ver con la acción futura. Por ejemplo, el estudio que se estaba llevando adelante en el ECA, en acuerdos con la Universidad, Secretaría de Salud Municipal, el Ministerio de Salud de la Sí. provincia, es algo que cayó, ¿en qué quedó? Primera pregunta sería, ¿cayó en saco roto o no? Sería una Quiero lástima decir también. que se quemó, pero es un chiste. Se quemó, bastante si obvio, querés ¿no? también, porque involucraba a los pacientes quemados, claro, y la terapia del dolor. Ante esa cuestión, son cuestiones interesantes e importantes para también hacer ciencia. Además de lo que están comentando con las fotos que se conocieron de lo que fue el cultivo Sí. destrozado, robado y tirado al abandono de Montevera, que también podría haber sido un capítulo elogiado por otros estados como política de gobierno. Ese capítulo, que es el conocido, quedó, básicamente se perdió todo ese cultivo que había. Sí. Eso es lo que más o menos tenemos entendido, por eso, bueno, queremos conocer en realidad, la realidad de lo que ocurrió. Y yo es más, por eso pedí los informes, porque esto ya te digo, lo tenía más que nada, incluso estaba el INTA trabajando fuertemente en esto, insisto. A veces, uno viendo las políticas nacionales por ahí, se hace una mala interpretación, me parece a mí, ¿no? De todo lo que tiene que ver con cannabis. Y la verdad es que hay un uso medicinal que ya no se discute más, que cuando está la ciencia, y está ciencia y tecnología atrás, y se trabaja en investigación y desarrollo, hay que quitar las otras miradas, ¿no es cierto? Y las mamás, una vez escuché decir que nunca una madre le va a dar a su hijo algo que le haga mal. Las mamás lo que necesitan que le demos un medicamento que tenga la trazabilidad pertinente, que sea seguro, que sea eficaz, que sea eficiente, y eso es lo que se estaba intentando poder realizar desde Santa Fe sin tener que depender de comprar fuera del país o de comprar a otra provincia, porque Santa Fe tiene los científicos, la tecnología, vamos a decir la verdad. Sonia, Santa Fe tiene todo para poder vender al exterior y hacer grandes negocios en dólares. Pero Santa Fe tiene la no fuerza, tenemos incluso la fuerza productiva, perdón, Sonia, te interrumpo, Maricruz, buenas noches, ¿cómo Sí, estás? ¿cómo te va? No, te escuchaba y pensaba, ¿no? Este escenario que hablamos, ¿no? De incentivar lo que es la investigación y la producción local y demás. Sabemos que hay un escenario a nivel nacional que va a contramano de eso. Entonces también es difícil en estos discursos que están imperando, porque bueno, nada, recordemos, digamos, ese mapa que nos arrojó, digamos, y demás. Bueno, hay que volver a instalar la discusión. Yo creo que nada, hoy en día también a nivel nacional se está cuestionando ciertos usos. Entonces, bueno, está y hay grupos, digamos, entre los compañeros míos de la Cámara, hay ciertos grupos que están, cualquier cosa que uno nombra de este tema, está en la votación en contra, porque por eso te digo, me parecía a mí que era alguna discusión saldada, ¿no? Yo sentí, tenía la misma en sensación, este país evidentemente. nunca las discusiones están saldadas, evidentemente. Pero digamos, la importancia de poder accionar, digamos, conociendo las fuerzas que tiene el territorio también, ¿no? Pienso, hay un montón de cultivos importantes, digamos, sin ir más lejos, OPAC ha llevado adelante cultivos importantes en exterior y viene produciendo su propio fitopreparado y viene investigando también. Exacto. Entonces, bueno, alimentarse de esas experiencias que tenemos en territorio y que funcionan, digamos, bueno, el Estado un poco creo que le pifió con eso y dimos saldadas y discusiones. ¿Por qué? Porque, por eso insisto en lo que vos estás diciendo, tenemos científicos, tenemos las universidades, tenemos el INTA, tenemos la tierra, si vos decís, tenemos todo. Por ahí lo que a lo mejor hay que ver bien, por eso, ¿cuál es la política al respecto? El resto, toda la otra fuerza la tenemos. Si algo, obviamente que no faltaba desarrollar, había una gran parte que había que seguir, que había que continuar con lo que es la construcción, que bueno, todo eso se paró.
Pero bueno, eso cuando vos haces una transición y cuando se continúa una política, todo eso se continúa. Por eso yo pregunté cómo se había entregado, me pasaron el informe, un informe que es público, lo del CICAM y demás. Pero bueno, creo que más allá de las preguntas, la pregunta es esto: ¿cuál sería la política en la provincia? Claro, supongamos, Sonia, en el hipotético caso, para no hablarlo en potencial, que las políticas del gobierno provincial en este tema es de no involucrarse ni hacer nada y dejar todo en un estado de semi-abandono. ¿Hay chances de remontarlo? ¿Hay vocación, fuerza política suficiente? Yo creo que sí. Es por esto que me decías que hay mucha gente que cuando hablas de este tema vota en contra, digo. Entonces resulta difícil. Por eso sabemos que bueno, hay ideologías que van cambiando, que te insisto, las políticas nacionales van en contra de esto. Se ha puesto hoy, no sé si te puedes inscribir en el reprograma. Está medio atrasado. Claro, está demorando. Un amigo recibió la semana pasada con mucha alegría, desde que lo pidió en noviembre. Claro, a mí me demoró 4 meses y cuando me lo renovaron me apareció como que estaba vigente desde el momento en que se venció. Aunque bueno, sí, pero hay una demora. Que hay problemática con eso. Por eso, insisto, me parece que todo eso ya hay ley nacional, resoluciones, decretos nacionales, la ley provincial, que todo esto cuando se hizo la reglamentación, te digo, los colegios médicos, farmacéuticos, Universidad Nacional de Rosario, del Litoral, Facultad de Bioquímica, digo, éramos muchos los actores que intervinieron. Yo te digo, no estaba en el ministerio en ese momento, y se llegó a un montón de conclusiones positivas, y éramos casi pioneros, cuando yo iba a las reuniones con los otros colegios de médicos, me acuerdo, ¿por qué Santa Fe? Íbamos como primeros en esto. Vanguardia. Santa Fe en salud siempre fue pionera, así que es parte de la bandera que se tiene acá. Creo que es momento, digamos, en este panorama nacional, creo que es momento de volver a encontrar y aunar las fuerzas que tenemos, digamos, que estuvieron funcionando, que estamos haciendo en el territorio, y volver a plantear una estrategia a nivel provincial que funcione, digamos, que pueda dar una continuidad a las políticas de cannabis y a esto que se encamina. Y además, como te digo, no teníamos ninguna duda de que había que tener acceso y todo esto en lo que era epilepsia refractaria de la infancia. Pero los que estamos en el tema, y yo me fui metiendo, ¿no? A pedido en su momento que me dijeron, metete en este tema, y uno en ese momento no conocía tanto. Hay muchos usos, por eso yo pedíamos mucho todo esto, lo que era la investigación, dar base científica, porque en el tratamiento del dolor, en los tratamientos paliativos del dolor, hay mucha base, necesitamos simplemente la investigación para demostrarlo, por eso era este trabajo con el ECA. En autismo, chicos, lo que te cuentan las madres es maravilloso. Entonces, bueno, retomar todo esto, está bien, por ahí hay que ver cómo darle continuidad, no querer demonizar nada de esto, cuando tenemos leyes, está muy tratado, hay acuerdos, y ya te digo, a mí es muy seria en esto. ¿Hubo algún tipo de encuentro, diálogo informal con alguno de los bloques del frente gobernante respecto a todo esto que estamos charlando? ¿Qué perspectiva tenés? Además, si esto no avanzaba, por eso me iba a sentar, que es lo que generalmente hacemos. La mayoría de las veces uno levanta un teléfono y hace las preguntas pertinentes y nos ponemos de acuerdo y demás. Acá la verdad que era tanta la demanda de los organizaciones que, bueno, vamos a hacer un pedido formal para tener la respuesta formal. Me parecía lo más ordenado, ¿no es cierto?, tener una respuesta oficial al respecto, más allá de que había habido unos ruidos, que esto, que lo otro. Digo, bueno, vamos a poner en orden. Por eso pedí los informes de cómo se había entregado. Tengo alguna información de cómo está ahora, pero por ahí la respuesta oficial nos sirve para ordenar el tema. Y conocer también las políticas de Estado, ¿no?, que es la clave. Quería preguntarte, como última consulta de mi parte, sobre los consultorios que decías que quedaron activos en el final de la gestión anterior. Mirá, lo que nosotros... Hablabas de unos 40, ¿qué información hay? ¿Qué nos puedes contar? 30, ahí va. Bueno, por eso preguntamos, tenemos entendido que no, o sea, hoy no hay un apoyo formal a esto, y alguno que está funcionando porque
el profesional a cargo, bueno, quiere seguir haciéndolo, pero bueno, no, ahí insisto, a veces son las voluntades personales, pero no las políticas. Pues yo creo que la pregunta pudo haber sido una sola. ¿Cuál es la política de Estado en este tema? Y punto. Bueno, si llegás a tener una respuesta, acá el programa siempre a disposición para escuchar esa respuesta. Sí, porque dale, vamos a estar. Porque la verdad que es una temática muy interesante y cuando uno empieza a conocerla, a investigar, a escuchar, ya te digo, era mucho lo que se había aportado cuando muchas mamás pudieron tener ese acceso a un producto de distribución gratuita, universal dentro del sistema público y del IAPOS, de un producto probado y no que tenían que ir escondidas a buscar o a cultivar. Entonces digo, retomemos esto. Lo otro estaba en los inicios, sí, claro, había empezado en julio del 22, pero todo tiene un inicio y una apuesta para poder hacer toda la investigación, como ustedes saben, como esto, de la genética de las distintas plantas y demás, y poder llegar a una investigación para poder, el paso final que sería el desarrollo de una producción. Hoy todavía eso no estaba, pero sí se estaba iniciando la misma. Así que bueno, veremos, porque creo que a veces es falta de información y ojalá. Y en realidad es un tema re interesante y hay un montón que se puede hacer con esto y hasta puede ser una buena unidad de producción, como te decíamos, ya no solo para el consumo interno, sino externo, por supuesto. Fíjate vos, misoprostol, te saco del tema. También, bueno, por ahí lo demonizan, pero te digo esto como te digo antibióticos, qué sé yo. La producción del laboratorio industrial farmacéutico, donde la gestión llegamos a hacer ventas a Buenos Aires, a Cava, pero a Nación, de manera tal que el botiquín Remediar, que se distribuía, no sé ahora cómo está eso, en el país, los medicamentos de producción local, acá en nuestra provincia, en nuestro laboratorio industrial, iban 8.500 centros de salud del país. Eso es maravilloso, eso es un orgullo. Es un orgullo, realmente. Es un orgullo, pero hay otro tema que yo siempre lo marcaba, que eso te da soberanía sanitaria. ¿Qué quiere decir? Que vos, en todos los productos hay de primera línea, tengo el misoprostol, pero también por ahí se lo cuestiona, pero tenés medicamentos para el tratamiento analgésico, antiinflamatorios, antibióticos, para el tratamiento de la presión, digo, para que la gente entienda y no dar el nombre genérico. Que si vos tenés la producción local, no dependés de los grandes lobbies y de las farmacéuticas internacionales que te imponen el precio. Vos sabés que pase lo que pase, lo tenés. Vos imagínate si Argentina hubiera tenido la soberanía sanitaria en ese momento con el desarrollo pertinente para tener la vacuna propia. Mirá lo que hubiera sido. Entonces, eso es la diferencia entre un país desarrollado y uno que no. Aquel que apuesta a la innovación, al desarrollo y a la tecnología, a investigación. Bueno, a eso tenemos que seguir apostando, también con el cannabis. Bien. Completamente de acuerdo. No sé si ustedes no están de acuerdo. Completamente de acuerdo. Está muy bien. Bueno, Sonia, te agradecemos muchísimo el contacto con la radio y si hay novedades, estamos al hablar. Dale. Perfecto. Chao, hasta luego. Adiós. Hablábamos con Sonia Martorano, actual diputada provincial, ex ministra de Salud, sobre su pedido de informes en relación a lo que sucede con el Centro de Investigación de Cannabis, el CITCAM, ubicado allí en Montevera, y cómo sigue la producción, distribución del... Un viaje de saber compartido. Sorry about that. Thank you guys so much for coming out. Yeah. Waiting after school for you. They want to know if
Seguinos en las redes del programa, Instagram, @SomosCanabitácora, Facebook, Canabitácora. Y si querés escuchar los programas completos de la primera temporada, están en YouTube. Búscalos en Canabitácora, un viaje de saber compartido. Bien, a 9 minutos del final de una nueva edición de Canabitácora, creo que la 72. 72 desde mañana. Tercera temporada, desde mañana a las 12:30, me atrevo a decir. Ya está en @Canabitácora en YouTube, donde están todos los 71 ahora, programas que hemos hecho desde hace estas 3 temporadas. Sí, efectivamente. Diego Fiori está viendo con mucho humor una pantalla. ¿Por qué? ¿Qué está viendo? Porque me río de cómo nos ven desde afuera. Me generó un poco de irritación este chileno cuando vi el video del presentador, del periodista de la televisión chilena hablando barbaridades nuestras. Sí. Pero tiene razón en muchas de esas. Son poco creídos. El presidente de la nación dijo que nosotros bajamos los barcos, que el otro no sé qué cosa. Bueno, eso está diciendo el periodista. Se cree en italiano. Claro. En un momento dice... pero ellos hacen son los latinoamericanos más feos. Por ejemplo. Eso ya es un poco de odio. Odio. Pero digo, ¿eso se hace extensivo a los habitantes de todo el país o es una cosa contra los porteños como sucede con los uruguayos? Son latinoamericanos pobres. Tienen cara de latinoamericanos pobres. Digo, durísimo. Bueno, que diga lo que quiera, está todo bien. Pero me parece que si estamos hablando de quién, de un tipo como si en la Argentina conduciera Telenoche o Telefe Noticias. O sea, es uno de los 2 noticieros más vistos en todo Chile. Y además tiene medio como que un canal, así que más potencia todavía. Entonces como que es una voz muy importante. ¿En qué? ¿Por qué digo esto? En el reflejo de la imitación. Si vos estás diciendo todo esto y la mayoría de los chilenos te están viendo, como que estás habilitando ahí un montón de cartas racistas. Es una voz autorizada, sí. Claro, que no es necesario. Entonces me enojo más que nada con ese chileno en específico, que no le voy a decir colega, porque no me siento para nada de eso, pero... Pero no está en lo cierto... Algunas cosas sí. Bueno, entonces... pero no se puede generalizar, Pero lo puedo decir yo, Soco, él no. No estamos de acuerdo. Hay que aclarar que no estamos hablando de Rick Carvajal, que fue la persona que habló, el chileno que habló al principio del programa. Él los iluminó con... quiero ver ese documental del que... Pienso como ese chileno aún, no como el otro. Exactamente. No sé ni cómo se llama el periodista. Recuerden, este domingo a las 21, toda la data la pueden encontrar en nuestro Instagram, @SomosCanabitácora, de la movida que tenemos para este patrimonio inmaterial. Me encantó el concepto. Cultural inmaterial, que es de alguna manera lo que nosotros también hacemos acá, que es ser parte del movimiento canábico. Que el periodismo es inmaterial también, es parte de la cultura inmaterial. Sí, por supuesto, claro que sí. No sé cuál, el del chileno creo que no. Eso. Porque en Argentina lo inmaterial sería tener dólares, por ejemplo. Es solo un deseo. Bueno, Diego, ya total estamos terminando. Por favor, ya después vamos a comentar qué tendremos la próxima semana, que se viene un programón también. Se agrandó la carita. Tremendo. Pues yo me olvidé que te quería preguntar. Mira, ahí está. Así estamos, bueno, porque es parte de que juega es parte del patrimonio inmaterial. Están concentrado en la pregunta. En la tertulia de mañana. ¿Quién viene mañana? Dale, contame un rato. ¿Quién viene mañana? Mañana viene Mercedes Prol, profesora de historia. Sí. La Mecha. Me mandás un saludo de mi parte. Sí, se va a sentar en tu mismo lugar. Gran amiga, la voy a escuchar. Escuchá, Marta, viene la Mecha. Viene la Mecha mañana al mediodía. Esto es un chiste interno. Claro. ¿Y quién viene? Viene también Serrano Low. Seba es abogado laboralista de la Asociación de Abogados Laboralistas. Viene Julia Eva Irigoitía, la concejala. Marco Eva porque la invité por Eva, pero al final va a hablar como Julia. Y ahora te explico por qué. Y también cosas que pasan. Pero explíquelo ahora, no me haga la promesa. Mañana se cumple un aniversario del fallecimiento de Evita. Claro. Entonces, en el equipo con León y Neymark and Company, dijimos, bueno, ¿de qué hablamos? Podríamos hablar de Evita. Y la idea, ¿cuál era?
hablar de Evita, rememorar o recordar, tener presente la figura, Sí. sus ideas, su ideología y sus acciones. Tener en cuenta ese combo acá en esta mesa y reflexionar con el presente. Me encanta. ¿Qué pasa con todo eso? Evita, por ejemplo, es una furiosa defensora de los derechos de las mujeres. Lo conquistado. Hoy está en jaque la mayoría de las cosas. Bueno, esa era la idea. Hermoso invito. Invitamos, Perdón. estoy contando una infidencia de producción. Invitamos a 11 personas. Solo pudo una. No me digas. Entonces hicimos un pequeño cambio de eje y vamos a hablar. Hay que tener mala suerte, che. No, es producción. O sea, si fuera Scaloni, hiciste producción. un seleccionado de 11 que tienen que estar en la cancha. Eso venía. Ahí ¿Viste? está. Me acordé de a qué venía la cuestión. Hicimos un cambio a hablar otro título, de trabajo Diego. y de laburantes en Diego, la era Milei. Otro título conseguimos. Copa en el América. Fútbol. Claro. Habla de la Copa Vos América. nos ha traído suerte, Tenías cábala O sea que con. tengo que hacer- Tenías No, cábala no lo con. miro, no porque lo miro. recordemos que el último mundial, además del esfuerzo encomendado que hicieron, esfuerzo encomendado, un lugar como Muy un bien. hermoso, que hicieron la patria de Scaloni y demás, fue el trabajo de Diego Fiori haciendo una de las cábalas más importantes que tuvo esta ciudad. Y ahora una cábala, pero a la inversa. En vez de ponerme la camiseta, mirar el partido, me olvido del partido, no uso la camiseta, está guardada con naftalina, hasta el próximo mundial. Muy bien. Y va bien, voy bien. O sea, si yo miraba la Copa América, bomba. Somos una sociedad No exitista. convenía. Me enteré después. No, somos una sociedad exitista. Le digo que lo vemos en 4 años. Bueno, No, ahora perdón, queda un 3 poco años. menos, ahora queda un poco 3 años, menos, 3 sí. años, tenés razón. Pero lo vemos en 3 años. Tanto había que esperar. No Este, sé si este es llego. mi año porque es el de los Olímpicos. A mí Sí. me encantan los Olímpicos. Ah, ahí va. Bueno, todo mal. Con Pero no te porque- digo, Sí, eso todo, te iba a decir. todo Todo mal. absolutamente Sí. mal. No Sí, íbamos a contra hablar de los nosotros. Olímpicos porque Soco se pone mal. Sí, se pone mal. Pero, Soco por se pone Francia, Pero está todo sí, mal. vos. O sea, Bueno, bien. Francia es otra Segundo cuestión. Francia. Segundo Francia, siempre. Siempre. Pero no sé si van a coincidir o no, se las tiro como para el final, si tienen 7 días de pensarlo. Es interesante los Juegos Olímpicos por lo erótico, no por lo deportivo. Piénsenlo. ¿Qué ven? ¿Qué miran? ¿Entienden lo que están mirando? ¿Por Yo qué vi lo están mirando? Una chica en un vivo de Instagram que mostraba la habitación y mostraba las camas qué sé yo, y mostraba la Estamos mesa al donde aire. tenía... sí, no, pero tenía café, té, qué sé yo, Sí. y preservativos Está bien, perfecto. en la mesita. Perfecto. Y Muy lo bien. mostraba. ¿Un atleta? Sí. Pero Sí, si claro. no puede. ¿Cómo que no puede? ¿Por qué no puede. puede? Por eso, Ñaca, por ñaca. Sí. eso ponen preservativos, fíjate. Posta. Justamente. Para que después no... Está muy suceda bien, algo. sí, es algo común dentro dentro de las políticas de cuidado que tienen los Ahí espacios ahí de... le gustó más. los Sí, Juegos claro. No, mucho más que bueno, ahora veo Ahí empiezo sí a hacen conectar reducción un de montón de Es esa- reducción, por supuesto que sí. Reducción de daños, Claro sí, que claro. sí. Imagine... De riesgo. No, el Aleph está como loco. Bueno, la entonces- cantidad de cosas que estoy pensando. Así que está habilitado eso. ¿Cómo Impresionante. Diego Fiori, lo escuchan mañana en la tertulia, que no va a ser de Evita. No sabemos de qué va a ser bien. De trabajadoras y trabajadores. De trabajadores y Bien. trabajadoras. Así Y bueno, que había traigan- preservativos. Traigan traigan la razón de mi vida. Quizás y un aceite de hablen. CBD también podrían encontrar ahí. También, Que se puede también. usar. Vamos a hacer la Hubo un nota. positivo. Hubo un positivo de cannabis y no sé si lo han sancionado ya o no. Pero Positiva, CBD una piba CBD era. se permite. Vamos a Después investigar. te averiguo para el jueves que viene si era CBD o THC. ¿Lo investigamos para la semana que viene? Bien, y no spoileamos entonces. No, te llega un mensaje. Pará con los mensajes. Claro. Yo No te spoileamos entonces los del jueves que viene. No, Que sea digamos nada, no sorpresa. digamos nada. Que escuchen. Pero va a ser un programón, Gracias, Santi Pereira en los controles, Claudio Sokolsky, Maricruz Moyano, Diego Fiori, que nos dejó pensando el cruce entre Olimpiadas y erotismo. No sé. Y le dije lo de los preservativos y ahí ya le gustó más. Buenas noches, muchas Cuídense, gracias. Nos vemos. Vas meneando tu cabeza con satisfacción, ok. Si en las mesas estelares nada falta.
Así llegamos al final de una nueva edición de Canabitácora, un viaje de saber compartido. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 21. Gracias por estar. Buenas noches. Estás en Radio Universidad 103.3, Radio UNR.